acción y
su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Muy bien, queridos amigos, queremos darles una cordial bienvenida a todos ustedes una vez más. Muchos de nosotros felices porque estamos una vez más con el santuario, pero también tristes porque es la última sesión del santuario. Sin embargo, vamos a tener otras actividades y queremos darles una cordial bienvenida una vez más a cada uno de ustedes, a todos los que están en esta plataforma de Zoom, que nos acompañan para poder tener una sesión más del santuario. Sean todos bienvenidos. Ahora vamos a cantar el himno 186. Estamos esperando el himno. Vamos a aguardar, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Ya tenemos 43 personas en la sala.
Cuando ya esté el himno, vamos, querido Yusef. Nada. Muy bien, muy bien. Mientras va colocando Yusef el canto, mis queridos hermanos, tenemos una triste noticia que comunicarles. Ustedes han notado que en la invitación para la sesión no tuvimos la viñeta, ¿verdad? Resulta que esta tarde falleció el papá de nuestro hermano Armando, que es el director de comunicación de nuestra iglesia de Sopocachi. Entonces él todo el día ha estado movilizándose. Yo les voy a pedir que por favor en el momento de la oración oremos por la familia, oremos por mi hermano Armando Quispe, él es, y que el Señor pueda consolar a toda la familia. ¿Está bien? Vamos a orar en el momento de la oración por él. Así que yo creo que ya está el himno, vamos a ir cantando y luego hacemos la oración. Muy bien, vamos a tener paciencia, creo que ya está ahora sí. Ustedes saben los problemas técnicos que a veces tenemos que afrontar y este es uno, ¿no? Ahí está el himno. Vamos, ahora sí, yo creo que tenemos el sonido. O si le damos la oportunidad para que Ever lo pueda subir, Yusef, intentemos ahí. Porque no sale. A ver, córtalo y Ever, por favor, si podemos. O no sé si ya da. Sí, vamos. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad pronto nuestro Rey
Querido Max, vamos a hacer la oración. Creo que no está. Vamos a orar. Inclinemos nuestras cabezas. Querido Padre que estás en los cielos, te estamos agradecidos porque estamos llegando a la culminación de este seminario, pero no agradecidos porque termina, porque lo vamos a extrañar, sino agradecidos por todas las enseñanzas que a lo largo de estas 6 sesiones nos guiaste, nos dirigiste a través de tu siervo, el pastor José Luis Santa Cruz. Muchas gracias. Gracias porque hemos aprendido bastante. Gracias porque hemos repasado una de las doctrinas cardinales, Señor, de tu iglesia, la iglesia verdadera. Hoy permite, Señor, que el tema pueda llegar nuevamente a nuestro corazón. Querido Padre, queremos dedicar unos segundos pidiéndote y rogándote, Señor, para que puedas dar aliento y fortaleza a nuestro querido hermano Armando, porque hoy su papá falleció. Sabemos que su corazón de él y de su familia están destrozados. Pero tú, Señor, reconstruyes. Tú puedes hacer el consuelo, tú puedes hacer la fortaleza en estos momentos. Oh Señor, gracias nuevamente por habernos traído a esta sala, que podamos gozarnos en tu palabra. Te rogamos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, tenemos en esta oportunidad una invitada desde la ciudad de Cochabamba. Ella también estuvo o es miembro de la iglesia de Sopocachi porque se casó con un hijo de Sopocachi, así que bienvenida, querida Janet Espinosa, a la clausura, al último sermón aquí del seminario del santuario. Querida Janet, bienvenida. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto verles. Los sábados con mi familia nosotros siempre nos conectamos porque tenemos mucha nostalgia al recordar a nuestra iglesia de Sopocachi. Bueno, esta noche voy a cantar un canto que es muy hermoso y habla de la fidelidad de nuestro Dios. Y a pesar de que nosotros muchas veces le fallamos, la fidelidad de nuestro Dios es inquebrantable. La fidelidad de nuestro Dios nunca nos va a fallar. Tu fidelidad. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pecar. Por probar su fidelidad, es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar. Por probar su fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Forma de cuidar
alabará por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad, fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real, y en mi vida y caminar me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Tu fidelidad. Amén. 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 Muchas gracias, Janet, por preparar nuestros corazones para el mensaje con esta alabanza. Dios es fiel, ¿no? Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro programa y para eso tenemos como a lo largo de estas 5 noches a la compañía de nuestro pastor Santa Cruz. Así que vamos a darle el tiempo a él. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros nuevamente. El tiempo es suyo. Buenas noches. Bueno, para ustedes, un saludo cordial. Gracias, Janet, por el bonito canto. Que el Señor sea alabado. Bueno, tenemos nuestra última sesión del seminario sobre el santuario. Esta vez voy a hablar del juicio. Nosotros hablamos del día de la expiación, que era un tipo del día del juicio. Entonces, el tema de esta tarde va a girar en torno al juicio. Y vamos a hablar del juicio tomando en cuenta el libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel es un libro espectacular, es un libro precioso. Y uno de los temas de fondo de Daniel, que se lo ve desde el comienzo hasta el fin, aunque no está en todos los capítulos, es el tema del santuario. De hecho, la profecía de tiempo más larga que tenemos en la Biblia, que es Daniel 8:14, dice hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Así que está haciendo alusión de manera especial al día de la expiación. El día de la expiación era el tipo de el juicio final. Quiero hablarles un poquito de Daniel. Daniel fue uno de los profetas más privilegiados del Antiguo Testamento. Dios le mostró el bosquejo de la historia humana a partir de su tiempo hasta el tiempo del fin. También le mostró el conflicto cósmico entre el bien y el mal y sus entretelones.
que de otra manera no lo podríamos ver. En 4 series proféticas, el libro de Daniel, en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9 y Daniel 10 al 12, de manera reiterativa y progresiva, el Señor le mostró a Daniel que Él está al control de la historia de este mundo. Sin embargo, no solo le permitió ver el panorama de la historia terrenal, sino también le permitió ver los eventos celestiales. Y eso es lo que me impresiona del libro de Daniel y especialmente este capítulo. En el capítulo 7 de Daniel se muestra una particularidad de modo especial. En Daniel 7, y si ustedes tienen allí su Biblia, vayan abriéndola, Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, Dios le cambia el escenario a Daniel. Antes había estado hablando de los asuntos que tenían que ver con los acontecimientos terrenales. Vio la secuencia de los 4 reinos que ascendían a la palestra mundial y vio la caída de esos reinos. Vio el surgimiento del cuerno pequeño y su desarrollo. Y en este punto es llevado a contemplar asuntos celestiales que tienen que ver con la salvación del hombre. Y yo quiero mostrarles aquí algo muy interesante de cómo está organizado el capítulo 7 del libro de Daniel. Y voy a poner aquí el compartir. Me pide permiso para compartir la pantalla. No sé por qué, antes no lo hacía. Si me dan permiso, por favor. Ahora sí. Bueno, ahora sí les puedo compartir. Aquí nosotros tenemos el libro de Daniel y vamos a ir mostrándolo. A Daniel capítulo 7. Miren, las escenas o el escenario en el libro de Daniel capítulo 7 van cambiando de esta manera. Esto lo dice Jack Duhan, el doctor Jack Duhan, en su libro Daniel, The Vision of the End. Dice lo siguiente: el capítulo 2 o el versículo 2 del capítulo 7 hasta el versículo 8 se muestra un escenario en la tierra y está en prosa. Los versículos 9 y 10 cambia el escenario, es un escenario en el cielo y está en poesía. Luego el 11 y el 12, si ustedes van siguiendo, es nuevamente el escenario en la tierra y está en prosa. El 13 y el 14 se cambia el escenario al cielo y está en poesía. Del 15 al 22, nuevamente el escenario vuelve a la tierra y está en prosa. Y del 23 al 27 retorna al cielo y está en poesía. Qué interesante esta estructura del libro de Daniel. Todo lo que tiene que ver con el cielo está en poesía y todo lo que tiene que ver con la tierra está en prosa. Pero hay una alternancia entre escenarios terrenales y escenarios celestiales. Y esto es muy importante notar en el libro de Daniel. Y les voy a decir por qué es importante. De esta manera, el profeta abarca el evento celestial del juicio, así como el de las prácticas malignas del cuerno pequeño, ambos al mismo tiempo. Esta peculiaridad resalta una idea que es querida por Daniel y debe ser querida por nosotros también. La historia humana no está cortada del cielo, sino que está desarrollada en íntima conexión con el cielo. Esto nosotros lo hemos estudiado en la escuela sabática cuando estudiamos el libro de Daniel, y el doctor Duhan habla de esto. El texto bíblico en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, los invito a leerlo. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí puede ser pertinente la siguiente pregunta. ¿Qué eventos tienen mayor importancia? Una pregunta que hice en la anterior reunión. ¿Qué eventos tienen mayor importancia para nosotros en relación con nuestra salvación? ¿Los eventos terrenales o los eventos celestiales? La respuesta es clara, los eventos celestiales son los más importantes, ya que de ellos depende la certeza de nuestra salvación, la certeza de la salvación eterna de los fieles. Es por eso que Pablo dice en Colosenses 3, 1 y 2, que debemos mirar las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Esto no significa, sin embargo, que los acontecimientos terrenales no tengan importancia. Claro que sí que las tienen. Ellos tienen el propósito de ubicarnos en el tiempo en que vivimos, para que al darnos cuenta de la cercanía del final del conflicto entre el bien y el mal y el inicio del reino de Cristo, nos aseguremos de estar en una estrecha relación personal con Jesús y una plena dependencia de Él. Debemos recordar que al final la obra de Jesús en el santuario celestial, cuando Jesús termine su obra y diga hecho está, lo que significa que ha terminado el tiempo de la gracia, ha terminado la primera etapa del juicio y que cada uno recibirá su recompensa, entonces luego después Jesús vendrá. Ahora, hay una pregunta que posiblemente ustedes se la han hecho también. ¿Por qué es que Dios necesita hacer un juicio? ¿Acaso no es omnisapiente? ¿Acaso no lo sabe todo? ¿Acaso Él no sabe quiénes tomaron ya la decisión de aceptarlo como Salvador personal? La verdad es que Dios no necesita hacer un juicio para determinar quiénes serán salvos y quiénes se perderán. No necesita. Dios hace el juicio en beneficio de todos los seres creados inteligentes. Escuchen bien, dije todos los seres creados inteligentes. Estoy incluyendo a los ángeles y otros seres. Debemos recordar que el pecado del hombre tiene repercusiones cósmicas. El problema del pecado, de la salvación y del mal, aunque se plantea en la tierra, involucra al cielo. El pecado comenzó en el cielo, no en la tierra. Entonces, con la caída de Lucifer, la rebelión de Lucifer y la rebelión junto con él de un tercio de los ángeles del cielo, allí empezó el problema. El problema del pecado, por lo tanto, tiene consecuencias celestiales también. Todo el universo está involucrado en las cuestiones que tratan con el pecado y la rebelión. El gran conflicto gira en torno de las acusaciones de Satanás de que Dios es arbitrario y vengativo. El diablo también es nuestro acusador, así que Satanás acusa a Dios, pero también nos acusa a nosotros. De ese modo, el gran conflicto se realiza acerca de la autenticidad, no solo del carácter de Dios, sino también del carácter de sus hijos fieles. El propósito del juicio, entonces, es exhibir el verdadero carácter de Dios y el carácter de los santos delante de todo el universo. Así, el juicio consta de dos momentos: un veredicto de vindicación para los santos y una sentencia de condenación para los enemigos de Dios. Saben que cuando Lucifer se rebeló, como dice el doctor Mario Veloso, levantó sus acusaciones delante de las huestes celestiales y puso en duda
el carácter de Dios, puso en duda el gobierno de Dios, la justicia de Dios, la rectitud de Dios y de sus acciones, el propósito de sus demandas, la intención de sus actos y todo lo que Dios hace con los seres que ha creado. Satanás lo puso en duda. Satanás acusó a Dios, lo juzgó, lo condenó, todo sin juicio, sin proceso, sin pruebas, sin testigos. Un decreto injusto de su propia mente, una manera absurda de evaluar lo que él ni tenía derecho de hacer. Pero en su manera autoritaria, despótica y perversa, podía exagerar, mentir y calumniar. Cuando Satanás logró hacer pecar a Adán y Eva en el Edén, puso nuevamente a Dios en el banquillo de los acusados. Puesto que si Dios destruía inmediatamente a Adán y Eva, estaría siendo condenado por Satanás como que no había demostrado amor. Y si no era destruido, también Satanás lo iba a acusar de que no era justo, porque la justicia demandaba la muerte del pecador. Así que por cualquier cosa que hiciera Dios, estaría siendo acusado. Sin embargo, en la solución que Dios ha dado al problema del pecado del hombre, es decir, la muerte de Jesús en el Calvario, allí se abrazaron, se unieron la justicia y la misericordia de Dios. Porque Jesús murió para pagar la deuda de la justicia divina y murió mostrando su misericordia para nosotros. Murió una muerte sustitutoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como el carácter de Dios ha sido cuestionado por esas acusaciones, se hace necesario un juicio. Y el juicio que se presenta aquí, si ustedes lo ven, es un juicio público, no es un juicio privado. Están millares delante del Padre, están millones de millones delante de Él, y entonces el juicio es un juicio público, y eso es muy importante notarlo. Nosotros podemos verlo aquí en la diapositiva, este asunto de manera clara. Vamos a mostrarlo aquí. El juicio en 3 etapas. A Daniel se le mostró el juicio como un proceso realizado en 3 etapas. Y en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, se da inicio a este proceso. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La etapa de la apertura del juicio la encontramos aquí en el versículo 10 del capítulo 7 y llamamos a esta etapa el juicio investigador. Ustedes pregunten a cualquier juez y vamos a ver que los juicios humanos siguen más o menos el mismo proceso. La segunda etapa es el juicio dado a los santos del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 22. El juicio dado a los santos, es decir, el juicio comprobatorio. Y finalmente tenemos la tercera etapa, la ejecución del juicio. Capítulo 7, versículos 11 y versículo 26, o juicio ejecutivo. Nosotros vemos aquí que el juicio se realiza en estas 3 etapas. Es importante notar que el inicio y la finalización de cada una de las etapas del juicio están marcados por una acción trascendental de Jesús en el proceso de la redención del hombre. Estas etapas comienzan con una acción de Jesús, terminan con una acción de Jesús y comienza la otra etapa de la misma manera y de la misma manera termina. Nosotros vamos a ver estas etapas. Recuerden ustedes que Satanás acusó a Dios, acusó que Dios era injusto, puso en tela de juicio su carácter, su gobierno,
la manera de aplicar la justicia. Ahora, miremos nosotros estas etapas del juicio y vamos a ir poniéndolas en perspectivas. Las etapas del juicio en Daniel 7. La primera etapa es la etapa del juicio investigador. ¿Cuándo comienza este juicio? Este juicio comienza en 1844 y va hasta el fin del tiempo de gracia. Nosotros vemos ahí en Daniel 8:14, en Apocalipsis 22, 11 y 12, es cuando Jesús viene se termina esa etapa. Cuando Jesús dice, consumado es, termina esa etapa del juicio, el juicio investigador. Y Jesús viene, como dice en Apocalipsis capítulo 12, versículos 11 y 12, viene a dar a cada uno su recompensa. Quiere decir que ya hubo el juicio. Entonces se viene a dar la recompensa. Eso también nosotros lo encontramos en el libro de Mateo. Ahora, el propósito de esta etapa del juicio es vindicar el carácter de Dios ante el universo no caído. Es decir, los seres que no pecaron, los seres que se mantuvieron fieles a Dios, están esperando ver si Dios realmente quiere salvar a quienes son fieles a Él. Y entonces el carácter de Dios será vindicado delante de este universo que no cayó. Ahora viene la segunda etapa y nosotros la encontramos allí en capítulo 7, versículo 22 de Daniel, donde dice que el juicio es dado a los santos del Altísimo. Es el juicio de comprobación. No es que los santos del Altísimo van a emitir el juicio, no es que ellos van a decidir quiénes serán salvos y quiénes no. Este juicio se realiza durante el milenio y ahí ustedes tienen los textos. ¿Podemos leer estos textos, por favor? No hemos decidido quién iba a leer. Si pastor nos puede decir quién puede leer. Ahí Apocalipsis capítulo 20 y también 1 Corintios capítulo 6. Ok, pastor, por esta noche una de sus alumnas va a leer, Reina Rojas. Bienvenida, Reina. Entonces, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Y luego, Gracias. 1 Corintios. Adelante, Reina. Apocalipsis 20, 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, ahora 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Bien, 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, entonces tenemos parte en este proceso del juicio, no para determinar la sentencia, sino para verificar los juicios de Dios. Y vamos a mirar este juicio, esta etapa del juicio, tiene como propósito vindicar el carácter de Dios ante los salvos. Es decir, los salvados van a reconocer que Dios es justo y misericordioso. Saben que Dios
tiene muchas sorpresas para nosotros en el cielo. Te digo para nosotros porque mi anhelo es ir al cielo también. Sé que es el tuyo también. Amén. Porque en el cielo, en esos 1000 años que comienzan cuando Jesús viene y lleva a los salvados, tanto vivos y muertos resucitados, todos vivos, van al cielo y empieza el periodo de los 1000 años, cuando Satanás es atado con las cadenas de circunstancias y todos están muertos aquí en la tierra, no tiene a quien tentar. Y entonces los salvos estarán en el cielo. Le decía que el Señor tiene alguna sorpresa para nosotros. Muy interesante. ¿Por qué? Porque quizás vamos a ver gente en el cielo que pensábamos que no se iban a salvar y se salvaron. O quizás no vamos a ver a gente en el cielo que pensábamos que se iban a salvar, pero que no están en el cielo. Es importante que miremos algo que, una ilustración de la palabra de Dios con respecto a este asunto. ¿Por qué? Les voy a hablar de un ejemplo muy clásico. En el libro de Reyes, el capítulo 21, y en segunda de Crónicas, capítulo 33, encontramos la historia de Manasés. A Manasés se lo reconoce como uno de los peores reyes de Judá. El más apóstata, el que se rebeló tremendamente contra Dios. Si ustedes leen estos dos capítulos, es decir, Segunda de Reyes, capítulo 21, y Segunda de Crónicas, capítulo 33, van a ver allí que este rey fue un idólatra empedernido. Adoró a todos los ídolos habidos y por haber. Además de eso, dedicó a su hijo a un ídolo, a Moloch, lo quemó delante de Moloch. Tremendo, ¿verdad? Se dedicó a la astrología y al ocultismo. ¡Qué tremendo! Hizo sacrilegio introduciendo una imagen de acera en el templo de Dios, cuando Dios había dado instrucciones muy claras de que eso no se podía hacer. Indujo al pueblo a hacer lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los reyes de Israel, de Judá. Derramó mucha sangre inocente, incluyendo la sangre de Isaías. Nosotros tenemos allí en la enciclopedia judía, el tomo 9, en la página 44, se nos dice que fue Manasés el que hizo matar a Isaías. Manasés fue el hijo de Ezequías, y entonces Isaías vivía en ese tiempo, e Isaías pues lo reconvenía, le hablaba de lo grave de las cosas que estaban haciendo, y como él no quería escuchar que estaba haciendo mal, lo hizo matar según la tradición judía o la enciclopedia judía, lo hizo meter en una caja de madera y lo hizo aserrar en dos. El libro de Reyes no cuenta lo que cuenta el libro de Crónicas con relación al final de este rey. Y yo voy a pedirle allí a nuestra lectora especial que busque en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo, puede leer desde el versículo 10 hasta el 13. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10 hasta el 13. Vamos a leer este pasaje y vamos a darnos cuenta de lo que pasó al final. Claro que sí, pastor. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén su reino.
Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Tremenda, qué misericordia divina, ¿verdad? Se arrepintió Manasés, se arrepintió. Y si ustedes leen el resto del capítulo, se van a dar cuenta que no solamente Dios lo perdonó, lo aceptó, lo perdonó, sino que lo restauró. Movió al rey de Asiria para que lo volviera nuevamente como rey a Judá. Y Manasés hizo las reformas necesarias, limpió el templo, quebró las imágenes de sus ídolos y restauró el culto a Dios. Tremendo, hizo reformas tremendas y murió como un buen rey. Ahora, Isaías no lo sabe, ¿verdad? Imagínense ustedes cuando en el cielo se encuentran Isaías y Manasés. La sorpresa, yo quisiera estar al lado de Isaías para mirarle la cara de sorpresa y decir, ¿y cómo es que tú estás aquí? No puedo imaginarme. ¿Cómo es que tú estás salvo si eras el peor rey de Israel? Y ¿saben qué? Ambos se van a ir a los registros del cielo. Allí en Daniel capítulo 7, versículo 10 dice, y los libros fueron abiertos, están los registros del cielo. Y van a ir a mirar la historia de Manasés y el momento en que él se convirtió y se pone encima de sus pecados. La sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Fue perdonado. Manasés no lo sabía. Y van a dar gloria a Dios por la misericordia de Dios. Otros ejemplos que se pueden dar, por ejemplo, cuando se encuentre Esteban con Pablo. Ustedes saben que Pablo o Saulo en ese tiempo dio la autorización para que apedrearan a Esteban y retuvo la ropa de aquellos que lo apedrearon. Esteban murió mirando a su verdugo, que era Pablo. Esteban no sabe que Pablo se convirtió en el camino a Damasco y ha sido el gran apóstol Pablo. Imagínense a Esteban cuando se encuentre con Pablo en el cielo, la sorpresa que él va a tener. Y entonces juntos irán a los registros del cielo y mirar la historia de Pablo y cómo en el camino a Damasco el Señor lo llamó y él se transformó de Saulo en Pablo, el gran apóstol, aceptó a Jesús y cambió toda la perspectiva de su vida y fue ya no un perseguidor, sino un perseguido. Qué hermoso, ¿verdad? Hay algunas otras sorpresas que nosotros vamos a ver en el cielo y en la Biblia podemos ver varios otros ejemplos que por el tiempo no los vamos a presentar ahora. Entonces, esta etapa del juicio tiene el propósito de vindicar el carácter de Dios ante los salvados. Ellos van a verificar los juicios de Dios y van a gozarse de ver la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios manifestada en todo lo que Él hace. Qué hermoso, ¿verdad? Segunda etapa, vindicar el carácter de Dios ante los salvados. Finalmente, la tercera etapa es el juicio ejecutivo. Y ahí lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 11 y versículo 26. Cuando se destruye el cuerno pequeño, se destruye este poder del mal y se ejecuta el juicio. ¿Quieren leer, por favor? El capítulo 7 de Daniel, versículos 11 y versículo 26. Vamos a ver lo que dice allí. Sí, pastor. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que quede destruido y arruinado hasta el fin. Muchas gracias. Miren ustedes, esta tercera etapa ocurre después del milenio, cuando la Nueva Jerusalén, vaya buscando Apocalipsis, por favor, cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo con Jesús
los impíos serán resucitados. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta tercera etapa del juicio tiene el propósito de vindicar el carácter de Dios ante los impíos. Es decir, al final del milenio, cuando descienda a la santa ciudad con los salvos, porque el plan de la redención tiene como objetivo restaurar al hombre a su estado original, y esta tierra recreada será la morada de los santos, con el tremendo privilegio de tener a Jesús morando con los santos. Entonces los impíos serán resucitados con sus tendencias, con sus características, con su rebeldía, y Satanás será desamarrado de sus cadenas de circunstancias y motivará, incentivará a todos los impíos. Ustedes saben que entre los impíos pues hay estrategas de guerra, hay soldados, hay etcétera, etcétera, a reconquistar la ciudad o a conquistar la ciudad para hacerla su morada. Y entonces el fuego descenderá del cielo y lo consumirá a todos. Es importante notar esto porque cuando nosotros hablamos de esta etapa del juicio, debemos estudiar los últimos capítulos del libro Historia de la Redención. Esta etapa comienza con la tercera venida de Jesús a la tierra, la nueva Jerusalén descendiendo, los impíos siendo resucitados y el ataque de los impíos motivados por Satanás a la santa ciudad. Elena de White describe este momento de una manera extraordinaria. Dice ella allí en el libro Historia de la Redención, en el capítulo 65, la página 441, lo siguiente: de nuevo apareció Cristo a la vista de sus enemigos, por encima de la ciudad, sobre fundamentos de oro bruñido, había un trono alto y sublime. Sobre ese trono se sentó el Hijo de Dios, y a su alrededor estaban los súbditos de su reino. No hay lengua ni pluma que pueda describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre en torno envolvió a su Hijo. El resplandor de su gloria, de su presencia, invadía la ciudad de Dios y trasponía sus puertas, inundando toda la tierra con sus rayos. Y entonces yo voy a resumir, porque hay varios párrafos, ustedes lean la página 441, 442, 443, 45, 446, y ustedes van a ver hasta la página 447 la descripción de este momento. Yo lo voy a resumir diciéndoles lo siguiente. Entonces, cuando el trono de Dios se levanta y los impíos están rodeando la ciudad para atacarla, Dios o Jesús se levanta y permite que cada uno de los impíos vea la historia de su vida como una película. Y ellos van a poder ver las oportunidades que tuvieron de aceptar a Jesús como Salvador personal, de ser salvos, todas las oportunidades que Dios les dio, y ellos rechazaron esas oportunidades. Y todos van a mirar la historia de su vida y van a reconocer que ellos no están en la ciudad, no porque Dios no quería, sino por culpa de ellos mismos. Y van a glorificar a Dios por su justicia, porque
la santa ciudad no puede ser un lugar para ellos, un lugar santo. Ellos no serían felices en ese lugar. Y entonces van a inclinarse delante del trono de Dios fuera de la ciudad. Y Elena White dice que finalmente Satanás mismo se va a inclinar delante de la justicia y la misericordia divina y va a reconocer que Dios es aquel que dice ser. Y cuando los impíos, inclusive Satanás y sus ángeles, se inclinen delante de Dios, vendrá fuego del cielo y los consumirá a todos. Y se purificará esta tierra, y esta tierra será la morada de los justos, recreada como era originalmente. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos que aquí en el juicio de Dios, en este proceso de juicio, en 3 etapas, se vindica el carácter de Dios. La primera etapa vindica el carácter de Dios ante el universo no caído. La segunda etapa vindica el carácter de Dios ante los salvos. Y la tercera etapa se vindica el carácter de Dios ante los impíos. Ellos reconocerán la justicia y la misericordia de Dios expresadas en Jesús. En la cruz Él mostró estos atributos del carácter de Dios, pues Cristo murió para pagar la deuda del pecado y satisfacer la justicia de Cristo, pero a la vez murió en tu lugar, en mi lugar. Y esa fue la mayor demostración de la misericordia divina. La realidad del juicio no debe atemorizarnos, sino que debe llenarnos de gratitud, porque Jesús es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 se nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Debemos aceptar a Jesús como Salvador personal, no hacer oído a los engaños de Satanás. Es por eso, mis hermanos, que yo les hago un llamado en esta tarde a mirar los acontecimientos celestiales, donde Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, está realizando la intercesión por nosotros. Eso es más importante. Estamos tan desesperados por asuntos terrenales que nos olvidamos de nuestro Señor intercediendo por nosotros en el cielo. Aceptar a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida hoy, antes que termine el tiempo de gracia. Esa es mi invitación. Yo los invito a vivir relacionados con Jesús como si este fuera el último día de tu vida, de tal manera que tu relación sea una relación salvífica con el Señor. Yo te invito también a conducir a otros a los pies de Jesús para que ellos también puedan tener un abogado, un intercesor en el juicio de Dios. ¿Aceptas tú a Jesús como tu Salvador, como tu intercesor, como aquel que dio su vida por ti? Si lo aceptas, levanta tu mano y di: Señor, yo te acepto y quiero hacer de ti mi intercesor, mi abogado. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración, y que podamos siempre tener la certeza de que el Señor ha hecho todo lo posible para salvarnos. Así, mis hermanos, no es porque Dios necesite hacer un juicio para determinar quiénes serán salvos o no. Es porque tú y yo lo necesitamos, porque el universo lo necesita, porque Dios no hace las cosas a escondidas. Él va a demostrar ante el universo que Dios es justo y es misericordioso. Aceptemos a este Dios como el Señor de nuestra vida y viviremos seguros. No tenemos por qué temer del juicio, porque el juicio y el evangelio están unidos, no se separan. El juicio es la culminación del evangelio, no puede estar separado. Por eso es que en Apocalipsis 14:12 se habla del evangelio eterno y se habla de la hora del juicio que ha llegado. Las dos cosas están juntas.
¿Qué te parece? Qué hermoso es el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor nos dirija siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, querido Pastor Santa Cruz. Ha sido realmente una bendición. No nos vamos a despedir en este momento, sino que queremos hacer preguntas. Hermanos queridos, si tienen dudas pueden escribir ahí en el chat. Yo quisiera, Pastor, hacerle una pregunta que la he escuchado en muchos lugares. Hablando de este tema, de lo que Jesús hizo a la luz del santuario, lo que pasó en el cielo, el juicio en sus diferentes fases, ¿es verdad que Satanás tenía oportunidad hasta la muerte de Cristo en la cruz para arrepentirse? ¿Él se podría haber beneficiado de la muerte de Cristo en la cruz o ya su juicio estaba determinado? Si ustedes leen los escritos de Elena White, salió un libro hace algunos años, en los años 80, de un periodista que hizo un trabajo muy hermoso sobre este tema. Y él muestra citas del Espíritu de Profecía que dicen que Jesús tuvo su oportunidad hasta la muerte de Cristo, hasta antes de la muerte de Cristo. Pero después su tiempo de gracia se terminó. Él no tiene más oportunidad. Eso es lo que yo he leído de los escritos de Elena White. No recuerdo en este momento la página, pero ustedes pueden buscar una cita que habla de este tema. Y es eso lo que puedo responder. Interesante, Pastor, muy interesante. Muchas gracias. La misericordia de Dios ha sido tan grande con él y sus ángeles que le dio la oportunidad de volver. Y en algún momento Elena White dice que con lágrimas en los ojos Jesús le pidió arrepentirse y volver, y él no quiso hacerlo. Entonces ya no tiene más tiempo de gracia. Querido Pastor, hay una pregunta más aquí. A ver, la voy a leer. Perdón. ¿El Evangelio es una obra acabada y desde cuándo y hasta cuándo es? No entiendo muy bien la pregunta. Así yo también estoy tratando de interpretar a qué se refiere con que si el Evangelio es una obra acabada. Quizás el hermano podría Quizás escribir... la pregunta debe ser, ¿la salvación es una obra acabada? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta va en el sentido de que si el Evangelio es una obra acabada, es decir, comienza desde tal acontecimiento y termina en tal acontecimiento. Y a partir de eso comenzaría otro evento que es el juicio, o incluye al juicio investigador el Evangelio, porque el Señor Jesús dijo que iba a venir a juzgar, a predicar el Evangelio a esta tierra, y desde cuándo hasta cuándo se predica el Evangelio, y si el juicio es parte de este Evangelio. El juicio es parte del Evangelio, el juicio es la culminación del Evangelio. El Evangelio empieza con el anuncio de salvación en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, y como hemos visto en la primera presentación, se empieza a ilustrar el Evangelio en Génesis 3:21, y el santuario es la ilustración más amplia y objetiva del Evangelio. Ahora, cuando termina el pecado, termina el Evangelio. Sin embargo, se habla del Evangelio eterno, porque ya antes de la creación del ser humano, la creación de este mundo, como dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, ya Jesús se había ofrecido en caso que el hombre usara su libre albedrío mal, y fue eso lo que hizo, y Jesús ya se había ofrecido. Así que el Evangelio, podríamos decir, es un Evangelio eterno. Y por la eternidad se recordará el Evangelio, y nosotros vamos a estudiar el amor de Dios por la eternidad manifestado en el Evangelio. Pero la predicación del Evangelio y la oportunidad de ser salvo, pues terminan con el juicio. El juicio y el Evangelio van juntos. Ustedes no lo pueden separar.
el juicio es la culminación del Evangelio, cuando se termina con el pecado y el pecado nunca más se va a levantar. Excelente, pastor. Una pregunta más. Usted estuvo hablando que el juicio es para todas las criaturas inteligentes de Dios. Y nos pregunta uno de nuestros hermanos, ¿hay evidencia de vida inteligente en otros planetas? Bueno, nosotros sabemos que están los ángeles, y los ángeles son seres inteligentes. Entonces, hay evidencia. Elena White menciona que hay otros mundos que no cayeron. De eso, el ser humano no tiene evidencias porque no ha llegado a observar esos otros mundos no caídos. Dios no se lo ha permitido ni se lo permitirá. Pero Elena White habla de que hay otros mundos que no cayeron. Pero si no quieren hablar de esos mundos que no cayeron, los ángeles son seres creados inteligentes, entonces hay esa evidencia, ¿no? Claro En la sí. palabra de Dios. Querido pastor, queremos agradecerle mucho. Como cada vez que tenemos la oportunidad de escucharlo es una bendición. Queremos agradecerle en gran manera. Agradecer también a cada uno de los hermanos que se han dado cita en este tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Eso nos llena de ánimo para poder seguir haciendo programaciones de este tipo, donde estudiemos de manera más profunda la Biblia. Así que, querido pastor, reciba nuestro cariño, también nuestra sana admiración para su trabajo, la obra que usted realiza y ese don que el Señor le ha dado para poder explicar su palabra. Que el Señor le bendiga también a ustedes, queridos hermanos. Hoy estamos terminando este bonito seminario. Creo que todos hemos tenido la oportunidad en algunos casos de repasar cosas que habíamos leído, de aprender también. Siempre estamos en constante aprendizaje, y por supuesto que vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Así que reciban nuestro cariño, nuestros queridos hermanos, también usted, pastor, muchas gracias. Y yo quisiera pedir allí en controles que puedan proyectar el himno del santuario. Y hermanos queridos, estén atentos porque vamos a tener otras actividades más donde vamos a estudiar la Biblia de manera profunda. ¿Está bien? Ustedes nos motivan para hacer eso, su participación y su deseo de aprender más de la Biblia, lo que nos motiva a nosotros a seguir haciendo este tipo de cosas. Pido allí en controles, por favor, puedan proyectar el himno del santuario. Muchas gracias. Sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo, provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya,
su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el santuario. Bien, mis queridos hermanos, como todo lo que empieza tiene que terminar, ha llegado el momento de la despedida y la clausura de este bonito seminario. Pastor Santa Cruz, muchísimas gracias. A nombre del pastor Winston Sarsuri, el cual me pide por favor que lo disculpen en este momento, él está compartiendo la palabra de Dios con los muchachos de Caleb, así que a nombre de él también quiero hacerle llegar el más sincero agradecimiento. Mis queridos hermanos, muchas gracias a todos ustedes por haber participado y haberse dado el tiempo. Son prácticamente, algunos de ustedes han estado compartiendo el seminario de Apocalipsis y ahora el seminario de el santuario. Son 3 meses que nos están siguiendo. Es impresionante y estamos muy agradecidos por esto. Hermano, una consultita. ¿Me podrían permitir tomar una foto, un selfie ahí? Yo tengo la pantalla todos ustedes y entonces quisiera tomar una fotito. Claro, pastor. Hermanos. Ok. Gracias. Adelante, hermano, adelante. Muchísimas gracias.
Las gracias y a todos los hermanos también. Quiero cederle unos minutos a nuestro querido futuro pastor, el Max Bernal, porque él ha formado parte de la organización de este seminario. Max, adelante, el tiempo es tuyo, por favor. Nada, hermanos, miren, decirles que ha sido de mucha bendición, agradecerles a cada uno de ustedes. Sin ustedes, hermanos, cada uno de ustedes que está ahí en su casa, estos seminarios no podrían darse. Así que muchas gracias a ustedes. Pastor Santa Cruz, muchas gracias por la disposición, por estar con nosotros, por acompañarnos, por enseñarnos, por tomarse el tiempo. Muchas gracias, pastor. Y miren, hermanos, nosotros, ya que ustedes están asistiendo a los cursos, seguimos pensando aún en tener más programas. Y estamos empezando este sábado con una semana profética. Voy a pedirle, por favor, a nuestro hermano Joseph que pueda proyectar la imagen, el afiche que tenemos para esta semana que viene. Ahí está. No sé si ustedes pueden verlo, hermanos, pero miren, yo les voy a dar más o menos unas indicaciones acerca de cómo va a ser. El doctor Cristian Álvarez, él es doctor en teología sistemática, va a estar con nosotros este sábado, ¿no? Él va a estar hablando acerca de los desafíos de la Escuela de Interpretación Historicista. Estará el pastor Moisés Severo, que mucho tiempo estuvo en la Nuevo Tiempo de Brasil también. Estará un doctor de Loma Linda, México, que es nuestro pastor Mercedes. Desde México va a estar él el día lunes, con un tema de mucha importancia también. Vamos a tener el martes 14 al pastor Raúl Quiroga, que también es docente de la Universidad Adventista del Plata, allá en Argentina. Y nos va a estar acompañando el día miércoles otro doctor en teología que va a hablar sobre los falsos maestros para el tiempo del fin. Va a estar acompañándonos también el doctor Álvaro. El doctor Álvaro es de la Universidad Peruana Unión. Él también va a estar con nosotros. Así que, y tenemos a dos doctores de la UNASPI, ¿no? Que van a estar con nosotros. El doctor Barbosa y el doctor Carlos Olivares. Hermanos, nuevamente digo, estas programaciones lo hacemos pensando en ustedes y pedirles que ustedes puedan también ser partícipes, ¿no? El día de mañana vamos a estar mandando en la mañana el formulario para que ustedes puedan llenar su inscripción y para que puedan invitar a todos los amigos que ustedes quieran, porque también va a ser abierta. Mañana tarde, a partir de la 1 de la tarde, estamos cambiando el nombre del santuario a este nombre, ¿no? Que va a ser un zoom a las profecías para el tiempo del fin. Así que, queridos hermanos, esperamos su participación y ¿cuál es el vamos horario, a seguir contando con ustedes. Max? Pastor. ¿Y qué horario se va a dar? Los horarios van a ser los días sábados a las 11 de la mañana. Vamos a tener 2 sábados. El primero estará Cristian Álvarez con nosotros y el último sábado estará el doctor Olivares. Y en las noches vamos a empezar a las 7:30, 7:15 de la noche. Ya vamos a estar enviando los links para que ustedes puedan participar. Así que esperamos la participación de todos ustedes, queridos hermanos. Y nuevamente, ¿no? Todo esto lo hacemos pensando en ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Pastor, antes de terminar, Max, esta es la primera temporada de seminarios. Queremos Así comprometerlo, es. Pastor, para la segunda temporada, tal vez, en el estudio de Daniel, y estaremos coordinando con usted posiblemente. ¿Qué le parece, Pastor? Interesante idea. Coordinamos. Sí, coordinamos. Entonces, esto va a continuar hasta fin de año, así que mis hermanos, no se preocupen, vamos a seguir y vamos a seguir armando algunos seminarios. Muchísimas gracias. Para terminar y cerrar con broche de oro, queremos pedirle, por favor, Pastor Santa Cruz, si nos puede dirigir con la última oración. Ok. Inclinemos los rostros para orar.
Queremos estudiar tu palabra, Señor. Cuánta enseñanza tenemos, cuánta revelación. Entendemos que tú has revelado en tu palabra todo aquello que tú consideras que es necesario que nosotros sepamos para acercarnos a ti, para ser salvos por ti, Señor. Gracias por esta ilustración tan hermosa del ministerio salvífico o salvador de Cristo, que es el santuario. Gracias por las lecciones aprendidas. Señor, que podamos asimilarlas, que podamos compartirlas y que podamos al final tener el gozo de estar juntos contigo, Señor. Gozarnos de la salvación que tú nos has ofrecido, la vas a ejecutar y estamos seguros de lo que tú has comenzado lo vas a terminar. Queremos levantar nuestros ojos y ponerlos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que tu amor y tu misericordia nos guíe. El Espíritu Santo nos mantenga fieles a ti, Señor. Que hagamos la decisión de permanecer asidos de tu mano en todas circunstancias y que no temamos nada del futuro, porque tú nos has bendecido hasta aquí en el pasado, Señor, y lo seguirás haciendo. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha estado siguiendo este seminario y que va a seguir los otros que vendrán. Bendice al pastor Satsuri, bendice a los coordinadores, bendice a cada participante y que su esfuerzo dé frutos para vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Quedamos despedidos entonces de este hermoso seminario. Mis queridos hermanos, pueden habilitar sus micrófonos y saludarse si es que así lo desean. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Dios lo bendiga mucho, pastor. Siga adelante Gracias. con el ministerio.